Hola GG Players, en este video estaremos haciendo una pet shop para tu ciudad. Exacto. Muchas gracias a todos los que ven los tutoriales de Minecraft y también a los que votan y participan en las encuestas, porque gracias a las encuestas podemos ver qué es lo que ustedes, los suscriptores, quieren en el canal. Vamos a construir una tienda de mascotas para que en tu ciudad vayas a comprar todo lo fundamental para tu mascotita, o incluso puedes comprar un acompañante, una mascotita o a un pececito O a un león. también podría ser. Muy bien, comenzamos. En un terreno de 15 por 20, en la esquina inferior derecha vamos a colocar terracota blanca. Vamos a contar en total 12 bloques hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora nos vamos hacia el lado izquierdo. Vamos a colocar igual 1 para delimitar el área de la pared. 1, vamos a colocar cuarzo liso. Vamos a colocar 1, 2, 3. Eso va a ser la puerta. Vamos a hacer un cuadrado de 3 por 3, dejando el espacio de la puerta, y vamos a colocar en este caso puerta de hierro. La ponemos. Ahora vamos a colocar, para que se abra, placas de presión por peso pesado. Así. Ahora vamos a continuar colocando con la terracota blanca el resto de la pared frontal. Vamos a agarrar y vamos a colocar 1, 2, y hacia arriba van a ser todas estas paredes de 12 de altura para formar este rectángulo, y simplemente lo que vamos a hacer es rellenar. Aquí ya nos pasamos un poquito, vamos a quitar este. Listo. Ahora ya tenemos aquí de altura 12, ahora simplemente lo rellenamos, pasamos hasta acá. Todo esto tiene que ir relleno de terracota blanca. Muy bien. Recuerden que esta pared es donde va a quedar la huellita de la patita de la mascota, de adorno o de decoración principal de la fachada. Muy bien, ya tenemos listo. Ahora vamos a colocar nuestro siguiente paso con escaleras de cuarzo liso, la parte del techito de la puerta. Así, colocamos 3. Muy bien, ahora vamos a colocar con terracota blanca, nos vamos hacia la parte de atrás, 4, en total 1 con el que ya tenemos, 2, 3 y 4. Y igual vamos a subir hasta 12 y lo vamos a rellenar. 4 por 12 nos tiene que quedar en total. Rellenamos de esta forma. Muy bien, ahora nos vamos a pasar a la fachada, o al resto de la fachada frontal de la construcción. Vamos ahora a agarrar hifas deformadas peladas. En esta, justo donde terminamos estos 4 bloques, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora con terracota blanca, toda esa línea blanca vamos a rellenar más adelante. Muy bien, ahora con las hifas vamos a ir subiendo en total 7 de altura. 4, 5, 6, 7 en total, con la que ya tenemos de base. Nos va a quedar de 7 por 7. Aquí es donde vamos a hacer otra ventanita. Muy bien, tiene que quedar así un contorno, un tipo marco, y de cada extremo vamos a hacer columnas de 2 por 7, espacio de 3 y otros 2 por 7. Así nos tiene que quedar este marco. Ahora con panel de cristal teñidos de blanco vamos a rellenar, y esto nos va a formar una ventana. Muy bien, a ver, vamos aquí poco a poco rellenando. Nos tiene que quedar una ventana de 3 de ancho por 4 de altura en total. Muy bien, ya llevamos 3, nos falta nada más una línea para terminar nuestra ventana. Muy bien, seguimos con el cristal. Aquí lo seleccionamos y hacemos la otra línea que nos falta. Listo. Y encima vamos a colocar otra columna de ifas. Aquí, justo así. Listo. Perfecto. Ahora vamos a tomar escaleras de cuarzo liso para igual hacer el contorno del techo. Aquí, justo alrededor de estos bloques. De esta forma. Ahora vamos a colocar o hacer las toldas típicas de los locales o de los puestos o restaurantes más bien, con terracota y con cuarzo liso
alternando de esta manera, vamos a colocar nuestra tolda. Ahora con piedra lisa vamos a quitar toda esta parte de enfrente que está el contorno, desde que empieza el contorno o línea blanca, y vamos a rellenar para hacer parte del piso de la fachada de la parte principal de nuestro pet shop. Muy bien, ahora lo vamos a rellenar así, simplemente. De hecho, también vamos a alargar mejor una línea o un bloque más hacia enfrente, justo donde está o donde pusimos nuestras placas de presión, para que se vea un poco más estético. De esta forma nos tiene que quedar entonces en total, comenzando desde las hifas de 4 de ancho. Así. Volvemos a colocar nuestras placas. Listo, perfecto. Ya casi tenemos terminada la fachada principal. Ahora vamos a hacer o a colocar de igual manera que hicimos del lado de las hifas un contorno para el techo. De esta forma, con escaleras de cuarzo liso. Así. Solamente en esta parte de enfrente va a quedar así. Para forma de la decoración del techo. Muy bien. Ahora sí nos vamos a pasar a realizar la patita. La huellita o la patita de la mascota. Con bloques de cuarzo liso contamos 4. Sí. Ahora tiene que quedar 4. Contamos 1 hacia abajo. Ahí colocamos. Dejamos un espacio. Ahora vamos a colocar aquí el bloque, ponemos, después nos vamos a ir en medio y luego hacia la izquierda, ahí colocamos también el bloque, dejamos un espacio, aquí dejamos otro espacio. Ahora vamos a rellenar, aquí colocamos 1, 2, a la izquierda 1, vamos a colocar para hacer la parte final de la huellita. Luego otra vez, y tiene que quedar como una cruz. Y ahora con escaleras vamos a ir colocando, nos ponemos en esta posición y colocamos así las escaleras para que sea la forma más circular y no quede tan cuadrada o tan recta y nos dé el aspecto más de la huellita. Y así nos tiene que quedar. Listo. Bien, ahora vamos a colocar linternas como decoración en esta parte principal o parte frontal de la fachada. Así. Alternando también colocamos linternas y miren qué bonito se ve. Perfecto. Ahora nos vamos a pasar a realizar el resto de las paredes. Ahora con terracota todo este contorno blanco lo vamos a rellenar. Vamos a subir hasta 7 de altura. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda esta parte de acá atrás va a quedar de 7 de altura, justamente a la altura donde están las hifas, los bloques color azul. Lo de 12 solamente va a quedarnos la parte principal. Aquí vamos a alzar todas de 7 para que sea más fácil rellenar. Ahora vamos uniendo de esta forma y simplemente todo con excepción de la parte trasera, que es donde va a quedar la vista al acuario o a la pecera de la piscina. Ahora vamos a rellenar las paredes. En el próximo video el alcalde aparecerá por fin. Estaba de vacaciones el alcalde. Construyendo más cosas que pronto verán en la vida. Sí, dejen en los comentarios Si o en las quieren verme. encuestas también qué construcciones les gustaría ver o tutoriales de construcciones de Minecraft. Puede ser comentarios de hate o de lo que sea. Así es. Muy bien, ya tenemos aquí todo contorneado. Ahora vamos a hacer la parte trasera con cristal teñido de celeste. Hace para allá, ovejita. Muy bien. Vamos a contar 1, 2, 3, que van a ser las ventanas. Y de altura vamos a rellenarlo. Van a ser 4 en total. 3 por 4 de altura. Ahora con terracota blanca vamos a hacer 2. Cristal nuevamente 3. 2 terracotas y 3. Así, de esta forma. Todos van a quedar igual, de 3 por 4. Y la terracota todo lo vamos a rellenar o a subir hasta la parte final de toda la altura del techo, que son 7 bloques en total. Así, de esta forma. Y ya nada más para finalizar, al final vamos a colocar un bloque de terracota por la parte de encima, de extremo a extremo. Así. Listo. Y ya tenemos nuestra parte trasera. Ahora vamos a rellenar estos lados. Listo, de lado y lado. Si nos tiene que quedar. Ahora, con escaleras de cuarzo liso, todo este alrededor, donde están los bloques de altura de 7, vamos a rellenar y a contornear todas las paredes para darle un aspecto más bonito y más estético. De esta forma. Ay, aquí no se quedó.
de esta forma. Nosotros vamos a dejar esta parte así en blanco porque vamos a seguir construyendo al lado otras cosas, entonces no lo ponemos, pero ustedes, si es su única construcción, le pueden contornear todo. Bien, ahora vamos a colocar el piso. Nosotros lo colocamos aquí con cuarzo liso, pero ahorita lo vamos a cambiar por arenisca para que se vea más bonito y resalte más los animalitos. Ahora, para el techo vamos a dejar un bloque libre y todo esto lo vamos a colocar y a llenar con cuarzo liso, todo el techo, para darle también un aspecto bonito y no se vea digamos que como que al ras el techo, lo blanco. Entonces por eso dejamos un bloque de altura. Bien, todo vamos a rellenar de esa forma para pasar al siguiente paso. Ya casi vamos a ir con la construcción del interior de la pet shop. Va a quedar muy bonito y también pues es una construcción fácil y además es pequeña, es adecuada y es perfecta para ustedes, jugadores. Muy bien, ya tenemos listo aquí, nada más completamos nuestro techo. Perfecto, está quedando muy bien. Ya tenemos toda nuestra fachada del exterior de nuestra pet shop, está muy bonito. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte de acá donde estaba previamente nuestra ventana y vamos a colocar con escaleras de cuarzo liso. Vamos igual a hacer un bordecito de esta forma, colocándonos así hacia abajo, así, para darle un aspecto también más bonito y más elegante. Ahí está, pueden dejarlo como quieran, si gustaban la otra forma o de esa forma, es opcional. Ahora vamos a hacer el interior. Vamos a cambiar todo nuestro piso, como les comentaba previamente, por arenisca lisa. Nosotros lo hacemos de esa forma, como les decía previamente, para que resalte más y aparte darle un aspecto más como de arenita, de los gatitos o de los perritos, y también para que resalte con los colores que vamos a hacer el interior, porque van a ser en su mayoría blanco y cristales. Entonces así nos va a ir mejor. Perfecto. Ya con eso tenemos listo nuestro piso. Ahora con madera de roble oscuro para la parte de la pecera vamos a colocar 2 líneas de extremo a extremo de esta forma. Más adelante continuaremos con la pecera. Ahora vamos a hacer los estantes o jaulas donde van a estar nuestros animalitos. Vamos a tomar en este caso bloque de cuarzo liso. Vamos a dejar en esta pared 2 espacios, en el tercero colocamos 3. De esta forma vamos a ir haciendo rectángulos y vamos a colocar en total 5 por 3, 5 de fondo y 3 de ancho, de esta forma. Del otro lado vamos a dejar un espacio y colocamos igual 5 bloques y 3 hacia adelante en total, de esta forma, 5 por 3. Bien, aquí ya nos equivocamos, vamos a quitar este. Bien, ahora vamos a colocar también en este espacio varas del N para que esté iluminado de esta forma, así. Y del otro lado también podemos poner uno. Esto es opcional y es parte de la decoración para que quede muy bonito iluminado. Muy bien, ahora vamos a dejar aquí 2 espacios, en el tercero colocamos igual cuarzo liso. Vamos a hacer cuadrados de 3 por 3, así, de esta forma. Colocamos otros 3 y otros 3, nos tiene que quedar 3 por 3 en total. Ahora vamos a dejar 2 espacios nuevamente, en el tercero otra vez un cuadrado de 3 por 3, de esta forma. Bien, nos tiene que quedar 3 de los espacios junto a la pecera. Ahora vamos a colocar del otro lado nuestros otros estantes a esta misma altura. Vamos a colocar 3 de este lado como ya le habíamos hecho y 5 de fondo, de esa forma. Muy bien, ya casi terminamos nuestras bases de nuestras jaulitas donde van a estar los animalitos. Igual le damos un espacio y aquí repetimos 3 por 5 en total. Muy bien, va a quedar muy bonito. Ya está, listo, ya terminamos las bases. Ahora vamos a ir colocando el cristal. En este caso vamos a colocar aquí, a ver, vara de LED para iluminar. Muy bien, en este caso nosotros vamos a usar panel de cristal teñido de blanco. Vamos a colocar
todo alrededor de nuestras estructuras o nuestras bases, con excepción de la parte de atrás. En la parte de atrás no vamos a poner, solamente así de esta forma, a los costados y enfrente. En total vamos a colocar 2 pisos de altura de panel de cristal, de esta forma, así como estamos haciendo. Y encima vamos a tapar igual que la base, pero en este caso ahora con losas de cuarzo liso, de esta forma, para que quede más delgadito y no se vea tan tosco. Bien, pueden ir añadiendo ustedes aquí los animalitos o pueden esperar hasta el final como nosotros. Pueden seleccionar cualquier animalito que ustedes gusten. En este caso nosotros vamos a usar animalitos que parezcan los más cercanos a los de las tiendas de mascotas. Muy bien, vamos a ir repitiendo todo el proceso en todo el resto de la pet shop, de esta forma. De igual manera en la parte del medio vamos a hacer lo mismo, también 2 paneles de cristal de altura y colocamos la losa también para el techo, pero esto lo hacemos al final. Primero vamos aquí de este lado, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio, losa de cuarzo. Ya tenemos aquí, terminamos con nuestros cristales, otra vez, 2 de altura y la losa para finalizar. Va a quedar muy bien, les digo, pueden ustedes añadir cualquier tipo de animalito que ustedes quieran o gusten, su preferido. Muy bien, ahora de este lado vamos a colocar igual todo el contorno, aquí así, con panel de cristal blanco, teñido de blanco. De igual manera van a ser 2 bloques de altura. Vamos a colocarlo aquí con mucho cuidado, porque como es el cristal suele costar un poquito más de trabajo tal vez colocarlo o atinarle, pero aquí poco a poco vamos a ir haciéndole. Y la losa de cuarzo al final. Muy bien, aquí están de este lado, igual de 3×3 tiene que quedar. Y ya nada más para finalizar con esta parte, acá también vamos a colocar 2 paneles de cristal, 2 de altura de panel de cristal y los techos de losa de cuarzo. Si ustedes quieren pueden variar en el color del panel de cristal, quizá a lo mejor uno distinto para cada animalito, o el concreto, pueden poner a lo mejor concretos de colores o el piso, lo que más gusten. Este es un diseño base y ustedes lo pueden hacer como quieran. Muy bien, ya terminamos todas nuestras cajitas donde van a ir los animalitos, así les tiene que quedar. Ahora vamos a ir colocando la estructura de la pecera, donde van a ir nuestros pececitos. En este caso con cristal teñido de celeste, todo este contorno o toda la orilla que nos quedó vamos a rellenar de cristal teñido de celeste. Así, de esta forma, para poder ahorita agregar el agua. Vamos a agregar agua antes de colocar nuestras plantas, porque si no, pues obviamente se van a secar y a marchitar. Muy bien, ya terminamos con nuestro cristal teñido de celeste. Ahora vamos a hacer un espacio y vamos a colocar linternas. Justamente en el centro tienen que quedar las linternas, así, para iluminar muy bonito el lugar de esta forma. Tienen que quedar centradas exactamente en donde están las jaulitas de los animalitos o los estantes donde van a estar los animalitos. Así, de esta forma, con mucho cuidado, porque puede que también cueste un poquito a lo mejor atinarle al principio donde van a quedar colocados, pero aquí nosotros vamos a irle calculando y ahí está, van a quedar exactamente en el medio. A ver, de esa forma, perfecto. Muy bien, ya tenemos iluminado todo el lugar, quedó muy bien. Ahora con bloque de verruga deformada vamos a poner aquí encima de las varas de LED también para que simulen unas lámparas. También eso forma parte del diseño del lugar. Perfecto, ya casi tenemos todo lo básico o la base para nada más ir rellenando lo que falta. Nada más aquí vamos a hacer una modificación. Vamos a colocar, en lugar de este tipo de jaulita, vamos a colocar una jaula, para colocar una jaula donde van a ir unos loros. Entonces vamos a quitar todo esto, todo nuestro diseño, solamente dejando la base. Quitamos la losa y los cristales. De esta forma, en su lugar los vamos a reemplazar con barras de hierro. Ahorita vamos a ir haciéndolo. También es un poquito complicado, a lo mejor voy haciendo la estructura con las barritas de hierro,
pero solamente es esto. Entonces hacemos de altura igual 3 y todo esto lo vamos a tapizar de esta forma. Lo vamos a ir haciendo hacia adelante, todo hasta acá, solamente 3 hacia adelante. Igual acá vamos a ir tapizando solamente alrededor para poder hacer espacio para que quepan los loros. Y la pared de acá lateral también la tapizamos, y la frontal. Muy bien, de esta forma. Y ya nada más en la parte de arriba vamos a quitar esta y le vamos a colocar una barra de hierro más justo en la parte del medio para que simule la forma de la jaula. De esta forma. Muy bien, ya tenemos ahora sí nuestra jaula. Se nos estaba pasando. Perfecto. Ahora vamos a abrir aquí para poder entrar a nuestra pecera, y todo el techo o todo esto que nos queda blanco vamos a ir rellenando de linternas luminosas para que nuestra pecera quede iluminada también. Ahí está. Muy bien, muy fácil. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es finalmente ir rellenando de animalitos nuestras jaulitas. En este caso nosotros aquí vamos a hacer el espacio, vamos a quitar aquí, vamos a quitar el techo y vamos a colocar gatitos. Nos metemos un poquito para que queden bien. Ese quedó fuera. Y vamos a poner muchos gatitos. Miren qué bonitos están, de todos los tamaños y todos los colores. Y ahora igual volvemos a tapar con losa de cuarzo liso. Ya tenemos los gatitos. Ahora vamos a poner unos lobitos para que simulen que son perritos. Ahí está. También lobos grandes, lobos chicos, y volvemos a tapar. Del otro lado, aquí vamos a colocar también quizá un gatito. Vamos a ver, un gatito, un ocelote. Ahí está, se ve muy bonito. Le vamos a poner solito para que no se pelee con los demás. Estos pueden ser ejemplares quizá más caros y por eso están en este tipo de jaulas. Ahí está, otro lobo. Ahora vamos a ver, conejitos también vamos a colocar. Aquí igual los metemos, miren qué bonitos, de varios colores, varios tamaños. Lo tapamos. Perfecto. Y los loros en este lado, en la jaula, con mucho cuidado para que no se nos vayan a salir volando. Colocamos acá abajo y vamos colocando también nuestros loros. Cada generador de loro. Miren qué bonito se ven, de todos los colores. Ahí está. La tapamos para que no se salga. Quedó muy bien. Ya tenemos todos nuestros animalitos. Miren qué bonitos se ven. Están muy preciosos. Ya está. Ahora, para nuestra pecera, terminar nuestra pecera con corales de todos los colores, vamos a ir colocando. Nada más que les digo, como les decía hace rato, tenemos que colocar primero el agua, porque si no se nos secan nuestros corales. Ahí está. Ya pusimos una columna de agua para ir poniendo aquí, alternando con los colores, corales todo alrededor o en la base de nuestra pecera. De esta forma pueden usar el color que ustedes quieran o los colores que quieran, o tal vez un solo color, como ustedes más. Algas marinas también vamos a colocar así, de esta forma. Muy bien. Ahora sí, vamos aquí a tapar de este lado y vamos a ir rellenando todo de agua para poder colocar nuestros pececitos. Muy bien, vamos a ir llenando de agua con mucho cuidado para no inundar nuestra pet shop. De esta forma, lo podemos poner en el techo donde están las luces para que caigan en forma de cascada y sea más fácil rellenar todo el espacio. Ahí está. Muy bien. Ya está. Ya tenemos lleno. Miren qué bonito se ve. Ya está iluminado, colorido. Y ya nada más nos resta ir colocando nuestros peces. Nosotros vamos a elegir en este caso pez tropical. Vamos a añadir muchos pececitos tropicales. Son muy bonitos porque son pequeños y además hay de muchos colores. Ahora para salir abrimos aquí un pequeño espacio y ahí volvemos a colocar los bloques. Ahí está. Y ya ahí tienen. Miren qué bonita pecera. Ya están nuestros pececitos muy bonitos. Muy coloridos. Perfecto. Ya tenemos todo. A ver, vamos a colocar otros peces para llenar más, porque quedó un poquito vacío ahí para que tengan más amigos, más Nemos. Perfecto. Ahora sí, ya nada más nos queda realizar la entrada o la caja registradora de la entrada. En este caso vamos a usar nosotros aquí
aquí, a ver, vamos a colocar una vara de LED también para iluminar. Ya tenemos esta. Vamos a usar bloque de cuarzo liso para hacer la mesa o el área donde va a estar la caja registradora, o los que compren o vengan por sus pececitos en forma de L, así, una vara encima, y también le vamos a colocar tal vez un bloque de verruga deformada. Ahí está, para que simule una lámpara. Y ya nada más para decorar, vamos a colocar aquí una escotilla de abedul de forma que abra cuando vayamos o queramos pasar. A ver cómo la colocamos desde el otro lado. Así, perfecto. Y aquí para simular la caja registradora con escaleras de cuarzo. Y por la parte de atrás vamos a colocar un marco de elemento brillante y un letrerito que simule el ticket o el precio de compra. Y ahí está, ya con eso tenemos. Y ahora vamos aquí a colocar una placa de presión para que abra nuestra puerta cuando vayamos saliendo. Listo, para que quede automatizado. Y ya con eso terminamos. Miren qué bonito quedó. Muy bien, ya nada más unos pequeñitos detalles. Aquí en el exterior vamos a colocar unas plantitas para que se vea también un poquito colorido. Y listo, con eso terminamos. Perfecto, GG Players. Ya finalizamos nuestra pet show. Muchas gracias a todos los que ven los tutoriales de Minecraft y también a los que votan y participan en las encuestas, porque gracias a las encuestas podemos ver qué es lo que ustedes, los suscriptores, quieren en el canal. Estén al pendiente de las próximas encuestas para ver el próximo tutorial de Minecraft. Gracias por su visita. Adiós, GG Players.